Muy buenas con todos. Nosotros somos estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Loja. Y en este video se procederá a explicar acerca de las direcciones IP e IP versión 6. Las direcciones IP son el identificador que permite el envío de información en un dispositivo de una red. Contiene información de la ubicación y brinda a los dispositivos acceso de comunicación. Se trata de la dirección inequívoca de un dispositivo en una red interna o externa. Cada dirección IP de una red solo puede asignarse una vez al mismo tiempo. También existen dos tipos de direcciones IP. Direcciones IP públicas, en donde una dirección IP pública es la dirección principal asociada a toda la red. Se podría decir que es una manera de identificarse como usuario en la inmensidad de la red, ya que ninguna dirección IP se puede repetir. Direcciones IP privadas son el número que se asigna a cada dispositivo dentro de una red privada. Para poder identificarlos existen tres tipos de direcciones IP. Clase A, utilizadas por grandes redes privadas, como podría ser una multinacional. Clase B, utilizada por redes medianas, como podría ser una pyme o un centro de estudios. Clase C, utilizadas por redes medianas, como podría ser la del hogar. Prefijos. A diferencia de las direcciones Ethernet, las direcciones IP son jerárquicas. Cada dirección de 32 bits está compuesta de una porción de red de longitud variable en los bits superiores y de una porción de host en los bits inferiores. Entonces, se podría decir que los prefijos son una forma particular de expresar las direcciones de red y sus máscaras, a partir de identificar solamente la cantidad de bits que se encuentra en la máscara de subred. En la siguiente imagen se puede observar un prefijo y una máscara de subred del protocolo IP. Una ventaja es que los enrutadores pueden reenviar paquetes con base en la porción de la red de la dirección, siempre y cuando cada una de las redes tenga un bloque de direcciones único. Esto hace que las tablas de enrutamiento sean mucho más pequeñas que lo que podrían ser con cualquier otro método. Algunas desventajas que puede presentar es que una dirección Ethernet se puede usar en cualquier parte del mundo, pero cada dirección IP pertenece a una red específica, por lo que los enrutadores solo podrán entregar paquetes destinados a esa dirección de red. La jerarquía desperdicia direcciones a menos que se administre con cuidado. Si se asignan direcciones a las redes en bloques muy grandes, habrá muchas direcciones que se asignen pero no se utilicen. Subredes. Para evitar conflictos, los números de red se administran a través de una corporación sin fines de lucro, llamada Corporación Internet para Asignación de Nombres y Números. La asignación de direcciones IP es continua a medida que crecen las compañías, por lo cual se puede dividir el bloque de direcciones en varias partes para su uso interno en forma de múltiples redes, pero actuar como una sola red para el mundo exterior. A estas partes de la red se les llama subredes. Se puede escribir la máscara de subred en notación decimal con puntos y determina dónde termina la parte de la red y dónde comienza la parte del host de la dirección IP. A continuación, un ejemplo. Consideremos una universidad que empezó con un prefijo de /16 para que el Departamento de Ciencias Computacionales lo use en las computadoras de su red, Ethernet. Un año después, el Departamento de Ingeniería Eléctrica desea entrar a Internet. Pronto le sigue el Departamento de Arte. ¿Qué direcciones IP deben usar estos departamentos? Para obtener más bloques hay que ir fuera de la universidad y puede ser costoso o inconveniente. Además, el prefijo /16 que ya está asignado tiene suficientes direcciones para más de 60,000 hosts. En la siguiente imagen se puede observar que una solución que se puede asignar es que el prefijo /16 se puede dividir en varias piezas. Esta división no necesita ser uniforme, pero hay que alinear cada pieza de manera que se pueda usar cualquier bit en la porción inferior del host. En este caso, la mitad del bloque, un /17, se asigna al Departamento de Ciencias Computacionales. Una cuarta parte se asigna al Departamento de Ingeniería Electrónica con un /18 y una octava parte con un /19 al Departamento de Arte. El octavo restante quedaría sin asignar y podría servir para designarlas a un futuro departamento en caso que lo requiera. Entender dominio sin clase.
Partamos que cuando se asignan bloques de direcciones IP de manera que las direcciones se utilizan con eficiencia, va a haber un problema, y es que va a haber un gran número de tablas de enrutamiento. Además, los algoritmos de enrutamiento requieren que cada enrutador intercambie información sobre las direcciones a las que puede llegar con otros enrutadores. Entre más grandes sean las tablas, más información habrá que comunicar y procesar. Es decir, nosotros vamos a necesitar de una memoria rápida y un hardware especializado para llevar a cabo este proceso. Por fortuna, hay algo que podemos hacer para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. Podemos aplicar la misma perspectiva que en las subredes. Los enrutadores en distintas ubicaciones pueden saber acerca de una dirección IP, dadas que pertenecen a prefijos de distintas zonas. Sin embargo, en vez de dividir un bloque de direcciones en subredes, aquí combinaremos varios prefijos pequeños en un prefijo más grande. A este proceso se le conoce como agregación de ruta. Algunas veces al prefijo más grande se lo puede denominar como una superred. Con la agregación, las direcciones IP están contenidas en prefijos de diversos tamaños. La misma dirección IP que un enrutador trata como parte de un prefijo de máscara 22 puede ser tratada por otro enrutador como parte de un prefijo de máscara 20 más grande. Es responsabilidad de cada enrutador tener la información del prefijo correspondiente. Este diseño funciona con las subredes y se la conoce como enrutamiento interdominio sin clase. La versión más reciente de este es el RFC 4632. Para facilitar el entendimiento del tema, vamos a considerar un ejemplo en el que hay un bloque de 8.192 direcciones IP disponibles, empezando con la dirección IP que vemos. La Universidad de Cambridge necesita 2.048 direcciones, la Universidad de Oxford pide 4.096 direcciones y la Universidad de Edimburgo pide 1.024 direcciones. En la siguiente imagen nosotros podemos observar un conjunto de asignaciones de direcciones IP, en el cual tenemos la primera dirección, la última dirección, cuántas direcciones IP pide cada uno y su prefijo. Como podemos ver en la última imagen, todas las direcciones IP en los tres prefijos se deben enviar de Nueva York a Londres y este enrutador combina los tres prefijos en una sola entrada del prefijo, señalado como podemos ver en pantalla, que pasa al enrutador Nueva York. Este prefijo contiene las tres universidades junto a las direcciones no asignadas. Mediante agregación, estos prefijos se reducen a uno. El enrutamiento interdominio sin clase funciona de la siguiente manera. Cuando llega un paquete, se explota la tabla de enrutamiento para determinar si el destino está dentro del prefijo. Es posible que coincidan varias entradas con distintas longitudes de prefijos, en cuyo caso se utilizará la entrada con prefijo más alto, más largo, por decirlo. Esto permitirá una reducción significativa del número de rutas que el enrutador tiene que conocer. Direccionamiento con clase especial. Como podemos ver en la imagen, aquí vamos a ver los formatos de dirección IP. Los formatos de clase A, B y C permiten hasta 128 redes con hasta 16 millones de hosts cada uno. 16.384 redes con hasta 65.536 hosts cada una y 2 millones de redes con hasta 256 hosts cada una. En el formato D, este soporta la multidifusión, en la cual un datagrama se dirige a múltiples hosts. Las direcciones que se utilizan con 1111 se reserva para uso futuro, pero en la actualidad sería bueno usarlas dado que se está gastando el espacio en el direccionamiento IP versión 4. También existen otras direcciones con significativo especial, como se muestra en la figura del lado derecho, en el cual la dirección IP es 0.0.0, que es la dirección más baja. Esta es utilizada por los hosts al momento de encenderlo. La dirección IP con ceros como número de red se refiere a la red actual, como podemos observar. La dirección que contiene solo en uno se utiliza para indicar a todos los hosts en la red especializada. Es como una red local o LAN. Las direcciones con un número de red apropiado y unos en el campo de host permiten a las máquinas enviar paquetes en difusión a una red LAN distante. Por último, todas las direcciones de la forma 127.xx.yy.zz se reservan para las pruebas de lockback, en la cual aquí permiten enviar paquetes al host sin que el emisor conozca su número, y este de aquí es útil para realizar pruebas. Muy buenas, ingeniero. Yo continuando con la exposición, yo les daré a conocer lo que son las traducción de red, dirección de red y asimismo lo que es IP versión 6. Pues la idea básica detrás de NAT
es que ISP asigne a cada hogar o negocio una sola dirección IP, a lo más o una pequeña cantidad de esta, para el tráfico de Internet. Por consiguiente tenemos lo que es la operación de NAT, que lo que nos dice que dentro de la premisa del cliente, cada máquina tiene una dirección única de la forma 10.x.y.z. Sin embargo, antes de que un paquete salga de la premisa del cliente, pasa a través de una caja NAT, que convierte la dirección de origen interna a la siguiente forma, que vendría a ser, como lo mostramos aquí, 10.0.0.1, a la dirección IP verdadera del cliente, que vendría a ser esta, 198.60.42.12. A menudo la caja NAT se combina en un solo dispositivo con un firewall, que vendría a ser un cortafuegos que proporciona la seguridad controlando cuidadosamente lo que entra y sale por la red de la compañía. Por consiguiente tenemos lo que son los problemas de NAT, en el cual pues tenemos varios aspectos. El primero es que NAT quebranta el modelo de conectividad de extremo a extremo de Internet, que establece a cualquier host que puede evitar un paquete a cualquier otro en cualquier momento dado. También tenemos que NAT cambia a Internet de una red sin conexión a un tipo especial de red orientada a conexión. El problema es que la caja de NAT debe mantener la información, es decir, la asignación, para cada conexión que pasa a través de ella. También tenemos que NAT viola la regla más fundamental de los protocolos distribuidos en capas. La capa K no puede ser ninguna suposición acerca de la capa K11, apuesto en el campo de carga útil. Y por último tenemos que algunas aplicaciones usan múltiples conexiones TCP/IP o puertos UDP en las formas prescritas. Continuando con lo que es la IP versión 6, tenemos que es un protocolo de capa de red diferente que en realidad no congenia internamente con IPv4, a pesar de tantas similitudes que tiene. También dice que se implementa y utiliza solo una pequeña fracción del Internet, que se estima un 1%, a pesar de haber sido estándar desde el Internet desde los años de 1998. ¿Cuáles son los objetivos principales de IP versión 6? Tenemos que soporta miles de millones de hosts, incluso con una asignación de dirección insuficiente o ineficiente. También reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. También lo que hace es simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez. También tenemos que proporcionar mayor seguridad, autentificación y privacidad. También tenemos que proponer más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real. Ayudar a la multifusión al permitir la especificación de alcances. Permitir un host deambule libremente sin tener que cambiar su dirección. También permite que el protocolo evolucione en el futuro y permite que el protocolo viejo y nuevo coexistan durante años. Continuando, tenemos que las principales características del IPv6 son las siguientes. IPv6 tiene direcciones más largas que IPv4. IPv6 es una simplificación de encabezado, también que soporte mejorado para las opciones. IPv representa un gran avance en seguridad y aparte de esto, se puso un énfasis en la calidad de servicio. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, les voy a exponer sobre el encabezado principal de IP versión 6. Nos dice que una de las principales mejoras de diseño de IP versión 6 con respecto a IP versión 4 es el encabezado de IP versión 6 simplificado. Uno de los elementos más importantes a considerar cuando se trata del protocolo de IP versión 6 es la estructura del encabezado propuesta por el mismo, en donde el encabezado de IP versión 4 tiene una longitud de 20 bytes. Por otro lado, en cambio, el encabezado IP versión 6, si bien tiene dos direcciones IP versión 6, origen y destino, cada uno de 16 bytes de longitud en cambio, y en total 40 bytes. Como segundo punto, nos dice que la estructura del encabezado se ha simplificado, reiterando algunos campos del encabezado IP versión 4 que han perdido utilidad y agregando solamente un encabezado nuevo.
Además de eso, tenemos que el encabezado IP versión 6 ofrece varias ventajas respecto a IP versión 4. Una de ellas es mayor eficacia de enrutamiento para un buen rendimiento y una buena escalabilidad de velocidad de reenvío. Como segunda ventaja tenemos sin requisito de procesamiento de checksums y por último tenemos mecanismos de encabezado de extensión simplificados. Bueno, por consiguiente, les vamos a exponer lo que son los campos que tiene un encabezado IP versión 6. Tiene algunos campos, como el campo de versión, el campo servicios diferenciados, el campo ticket de flujo, campo longitud de carga útil, el campo siguiente encabezado, el campo límite de saltos y el campo dirección de origen y campo de instrucción de destino. Se realizó un mapa conceptual para explicar cada uno de los campos. Nos dice que el encabezado principal de IP versión 6 cuenta con 8 campos. Además de esto, el protocolo de Internet versión 6 o IP versión 6 es una versión del protocolo de Internet. El protocolo de Internet permite transmitir datos a través de una red a las direcciones IP versión 4 o IP versión 6, que son las que identifican a los diferentes dispositivos conectados a Internet y permiten la comunicación entre ellos. Bueno, ya hablando un poco más sobre los campos, el primer campo es el campo versión, 4 bits. Nos dice que se refiere a la versión de IP y contiene el valor de 6 en lugar de 4, el cual es el contenido de un paquete IP versión 4. Como segundo campo tenemos el campo de servicios diferenciados de 8 bits. Se utiliza para distinguir la clase de servicio para los paquetes con distintos requerimientos de entrega de tiempo real. Tiene 8 bits, esto se divide en dos partes. 6 bits se utilizan para el tipo de servicio para que el router sepa qué servicios debe ser proporcionados a este paquete y los 2 bits menos significativos se utilizan para la notificación de congestión explícita. Como tercer campo tenemos el campo de etiqueta de flujo. Nos dice que proporciona el medio para que un origen y un destino marquen grupos de paquetes que tengan los mismos requerimientos y que la red deba tratar de la misma forma para formar pseudoconexiones. Como cuarto campo tenemos el campo longitud de carga útil, 16 bits. Nos dice que este campo indica cuántos bytes van después del encabezado de 40 bytes, a diferencia del IP versión 4. El encabezado es de tamaño fijo, 20 bytes, lo que implica que este campo de longitud designa la longitud total de la trama. De los 16 bits que permite alcanzar, nos dice que alcanzamos un tamaño máximo de 65.535 bytes. Por consiguiente, tenemos el campo siguiente encabezado, el cual nos dice que identifica el tipo de encabezado que va inmediatamente después del encabezado de IP versión 6. Luego tenemos el campo límite de saltos. Se usa para evitar que los paquetes vivan eternamente. Esto es decir que en la práctica es igual al campo de tiempo de vida del IP versión 4. Esto es un campo que disminuye en cada salto. Además de esto, este campo define el número máximo de saltos que un paquete IPv puede atravesar. Y por último, tenemos el campo de dirección de origen y el campo de dirección de destino. El campo de dirección de origen nos dice que es un campo de 128 bits. Este campo indica la dirección de origen del paquete. En cambio, por otro lado, el campo de dirección de destino es un campo de 128 bits. Este campo proporciona, en cambio, la dirección del destino del paquete. A continuación, analizaremos el tema de encabezados de extensión presentes en el protocolo de Internet IP versión 6. Empezaremos definiendo qué es un encabezado de extensión, y es que este término es un paquete que indica información adicional para cada uno de los enrutadores que están conectados a la red. Esta información se encuentra codificada de forma muy eficiente. Algunos tienen formato fijo y otros tienen un número variable de opciones con longitud variable. Y justamente al ser un encabezado de extensión de longitud variable, la información de parámetros como el tipo, la longitud y el valor se encuentran codificados como una tupla. El tipo indica la opción de encabezado de extensión que se estará utilizando. La longitud es la longitud del valor y el valor a su vez es la información que deseamos transmitir. Todos estos tienen una capacidad de 1 byte.
En este cuadro tenemos cada uno de los encabezados de extensión que tenemos actualmente dentro del protocolo IP versión 6. Primeramente tenemos el encabezado de extensión de opciones salto por salto, seguido del de opciones de destino, de enrutamiento, de fragmentación, de autenticación y de carga útil de seguridad cifrada. Cada uno de estos con su descripción. Empezaremos definiendo el encabezado de opciones salto por salto. Este encabezado se utiliza para la información que debe ser tratada por cada uno de los routers que están conectados a la red. Su tamaño no debe ser mayor a 64 kilobytes y es usado principalmente por las supercomputadoras, ya que deben transmitir paquetes con gran cantidad de información. Los datagramas con este tipo de encabezado se denominan jumbogramas. Continuando con la definición de cada uno de los tipos de encabezado de extensión, tenemos el encabezado de opciones de destino. Este está reservado para campos que solo necesita interpretar el host de destino. Los enrutadores que están conectados dentro de la ruta del paquete no podrán leerlo. El encabezado de enrutamiento marca la ruta que debe seguir cada uno de los paquetes por cada uno de los enrutadores hasta llegar al destino. Esto es parecido al enrutamiento IP versión 4. El encabezado de fragmentación permite reconocer un paquete que ha sido fragmentado al no haber podido transmitirse por la red debido a su elevada cantidad de información. El encabezado de autenticación, como su nombre mismo lo dice, permite al receptor reconocer de dónde o quién lo envía el paquete. Por su parte, también el encabezado de carga útil de cifrado permite cifrar los paquetes de modo que solo sea legible para su destinatario. Este caso es parecido al encabezado de opciones de destino, únicamente que con este tipo de encabezado la información viaja cifrada y únicamente el destinatario tendrá el decodificador para obtener la clave de cifrado. A continuación se presentan algunas de las controversias que se han presentado en toda la comunidad, tanto de desarrolladores como de personas que están inmersas dentro de las pruebas que se realizan para este protocolo. Uno de los temas de discusión es el límite de saltos que se tiene para el protocolo IP versión 6, y es que de darse esa tecnología supuestamente los saltos serían demasiado largos y pasarían mucho tiempo en el aire. Sin embargo, pues los enlaces que se tienen intercontinentales también se desarrollarán, por lo cual esto no será un problema. Otro punto en contra es el tamaño del paquete. Las supercomputadoras no quieren que se trabaje con paquetes menores a 65 kilobytes, pero esto va a decantar en congestión en redes pequeñas. Esto es posible que las supercomputadoras puedan manejar este tipo de paquetes, sin embargo, dispositivos terminales como nuestras laptops o teléfonos celulares no tienen la capacidad para manejar este tipo de paquetes. Incluso las mismas redes no pueden manejarlo. En IP versión 6 se elimina la suma de verificación. Esta es otra controversia que se ha generado. Al quitarla, ayuda a que el paquete viaje más rápido. Sin embargo, de ocurrir un problema dentro de la red, algún enrutador dañado, es posible que la información se pierda para siempre. Por otra parte, también los hosts móviles también forman parte de las controversias sobre IP versión 6. Y el principal cuestionamiento es que si se viaja con una laptop hacia otra parte del mundo, ¿se podrá seguir utilizando la misma dirección IP versión 6 o se tendrá que usar un agente base? De toda esta investigación realizada podemos concluir que la evolución de los protocolos dentro de Internet es inevitable. Cada vez tenemos más dispositivos conectados y el uso de nuevas tecnologías como IP versión 6 es necesario. Pero sin embargo debemos tener en cuenta tanto ventajas como desventajas que representa esta evolución. Quizá esté ahora en un punto prematuro para el desarrollo y evitar de esta forma pues tener problemas con la información al momento que sale a Internet mediante este tipo de protocolos. IP versión 6 sin duda es una mejora bastante grande respecto a IP versión 4. Esta utiliza una dirección de 128 bits en lugar del formato de 32 bits que es de IP versión 4. Esto nos ofrece un sinfín de posibilidades, alrededor de 340 decillones de direcciones.
prácticamente unas 1028 veces más direcciones que IP versión 4. El enrutamiento interdominio sin clase pues consiste en la capacidad de un enrutador para usar distintos protocolos que no consideran las clases como límites naturales de las subredes. Podemos recomendar también tener un análisis cuidadoso con IP versión 6, ya que esta provee una funcionalidad parecida a la de IP versión 4, pero los mecanismos que utiliza para transportar nuestra información a través de Internet es diferente. Se recomienda también investigar la técnica VLSM, que facilita administrar nuestras redes de manera más eficiente que CIDR, ya que a la hora de dividirlas se aprovecha al máximo estas. Así solo pocas direcciones se desperdician. Podemos decir que IP versión 6 es un protocolo que ofrece muchas prestaciones en cuanto a seguridad, por lo tanto es importante recomendar informarse acerca de este protocolo y sus funciones, cómo trabaja dentro de la red, las ventajas y desventajas de su uso, entre otros aspectos de importancia. A continuación se presenta la bibliografía que ha sido utilizada para realizar esta presentación y agradecemos por la atención prestada a este video.